Bienvenidos a esta nueva edición. Dios bendiga a toda la audiencia, a todos aquellos que están detrás de esa pantalla y están compartiendo este video. Dios bendiga ricamente a cada uno de ustedes. En este día, en esta oportunidad, quiero hablarles del poder transformador de Dios. Y para hablar acerca de este tema, vamos a tomar algunos textos de la palabra del Señor y preferentemente para iniciar vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12 y en el versículo 1 y 2 vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios. Voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, como nosotros vemos en la epístola a los romanos, el apóstol San Pablo está hablando de una transformación, pero primeramente está tomando un ejemplo en el versículo 1 sobre un sacrificio. Nombra la palabra sacrificio. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra sacrificio, instantáneamente en nuestra mente nos trasladamos al Antiguo Testamento. Cuando nosotros nos acordamos que en muchas oportunidades hemos aprendido cómo eran los sacrificios por los pecados en el Antiguo Testamento. En alguna oportunidad lo vamos a estar hablando en profundidad, hoy solamente vamos a estar haciendo un repaso por encima, pero todos sabemos que se realizaba un sacrificio matando a un animal y el cuerpo de ese animal era quemado, ese humo subía a la presencia de Dios y se consumaba el sacrificio. Entonces los pecados del pueblo eran purificados, perdonados por Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces está hablando que presentemos nuestro cuerpo, y cuando habla de nuestro cuerpo no habla solamente de nuestros miembros, sino habla en general, porque nosotros no decimos yo me voy para acá y mi espíritu queda en mi casa, no. Cuando nosotros nos movemos y hacia donde vamos, nos trasladamos en todo nuestro ser, ¿no? Entonces cuando habla nuestro cuerpo, dice presentar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y no habla de realizar ninguna muerte, ni matar un animal, ni nada. Está hablando de nosotros y presentarnos como sacrificio vivo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir un sacrificio vivo? Más abajo va a confirmar lo que vamos a decir ahora. Un sacrificio vivo. El animal cuando estaba muerto no sabía que su cuerpo estaba siendo quemado y que el humo de ese sacrificio subía a la presencia de Dios como un perfume agradable, porque Dios estaba perdonando los pecados del pueblo. El animal no se daba ni por enterado de lo que estaba pasando. Ahora el apóstol Pablo habla de un sacrificio vivo. Quiere decir siendo consciente de lo que estamos haciendo, siendo consciente de que le estamos sirviendo a Dios. Por ejemplo, Dios nos pide que hagamos sacrificios extrahumanos, queriendo hacer cosas raras para poder agradar a Dios. Dios no está pidiendo un sacrificio, que vayamos a la iglesia de rodillas, que caminemos kilómetros y kilómetros por un sacrificio a Dios, como se hacen en muchas movilizaciones a la Virgen, que le piden para que esté sanando, para que esté haciendo algo y hacen largas caminatas. Acá en la palabra de Dios no está hablando de ese tipo de sacrificio, está hablando de nuestro cuerpo, presentar a Dios en sacrificio vivo, santo, ahí está la palabra, y agradable. Santo y agradable. Venimos hablando que la palabra santo significa separado, entonces un sacrificio, nuestro cuerpo, santo, separado de la corrupción de este mundo, separado del sistema de este mundo. No habla de un sistema financiero, económico, no. Nosotros nos conducimos igual que las personas que viven a espaldas de Dios. También tenemos un trabajo, tenemos una familia y nos conducimos económicamente de la misma manera. Generalmente la mayoría lo hacemos de esta manera. Pero está hablando de la corrupción de este mundo. Nos alejamos de la corrupción del sistema del mundo,
que se maneja solamente por un interés propio, por ejemplo. Entonces, santificado, alejado de ese sistema, nosotros nos presentamos a servicio de Dios y ese sacrificio que nosotros hacemos es un perfume agradable delante de la presencia de Dios. Vamos a tomar cita a la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios y esto va a afirmar un poco lo que estamos hablando. 2 de Corintios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 14. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Vio? Acá la palabra es clarísimo. Dice que nosotros despedimos el olor de su conocimiento, y no habla de un olor que podemos olfatearlo físicamente, no. Habla delante de la presencia de Dios. Cuando una persona conoce a Dios se conduce de otra manera. Pero no, conocer a Dios no habla de un conocimiento que yo sé que Dios existe. ¿Conoces a Dios? Sí, sé que hay una iglesia donde se habla. No. Conocer a Dios habla de tener una intimidad con Dios y que esa intimidad haya tenido como resultado una transformación en nuestra vida. Entonces, una vez con una vida transformada podemos conducirnos de esa manera. A Dios no le interesa cristianos que estén convencidos, sino cristianos que estén convertidos. Una cosa es conocer a Dios como lo conoce el mundo, quizá, o la mayoría de las personas que viven a espaldas de Dios, y otra cosa es como el cristiano conoce verdaderamente a Dios, un verdadero y genuino conocimiento acerca de Dios. Y qué tan importante es, porque de eso va a depender cómo nosotros nos conducimos. Y todas nuestras buenas obras, dice que delante de la presencia de Dios como un perfume agradable. Dios se deleita al ver nuestras buenas obras. Pero dice, para olor de muerte, para muerte aquellos que, porque para Dios somos olor grato en Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte y para muertos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los que se pierden, ¿quiénes son los que se pierden? Los que le dan la espalda a Dios, los que creen que pueden vivir como a ellos les parece, y nosotros hablamos en la edición anterior que una persona lejos de Dios no puede vivir como le parece porque vive bajo el poder del pecado. Es el pecado quien lo domina. Pero nadie lo quiere, por ahí no lo quieren reconocer o no quieren dar el brazo a torcer, pero es el pecado quien domina las vidas. Entonces, la palabra de Dios dice, olor de muerte para muerte aquellos que se pierden. Ellos despiden un olor de muerte para Dios, delante de la presencia de Dios como un olor a muerte. Pero para nosotros, los hijos de Dios, cada acción justa que usted haga delante de Dios como un perfume agradable. Si en esta situación usted está ayudando a un vecino en este momento de cuarentena, o está ayudando a alguna persona con algo, o alentando, o animando, o haga lo que haga que sea para Dios, esto delante de su presencia es como un perfume agradable que sube. Imagínense cómo se debe deleitar Dios al poder sentir ese olor grato y fragante delante de Él. Esto que nosotros leímos, si lo quiere anotar para poder leerlo bien, es en 2 de Corintios capítulo 2 y en el versículo 15. Ahora bien, vamos a volver a lo que estábamos hablando en el libro de Romanos 12. Hablamos de un sacrificio. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo dice que es nuestro culto racional. Habla de un sacrificio, pero no como el animal que estaba muerto y no sabía que estaba siendo motivo de expiación y que estaba siendo agradable delante de Dios, sino que está hablando de un sacrificio vivo, racional, entendiendo que lo estamos haciendo para Dios. Dios no quiere robots mecanizados que se manejen siempre de la misma manera y que hagan siempre lo mismo. Voy a la iglesia, vengo a mi casa, canto, vengo, leo. No, Dios quiere que lo hagamos con un conocimiento, entendiendo. Dios quiere que lo hagamos voluntariamente, que llegue a tal punto de nacer de nuestro corazón querer hacer las cosas. Dios no quiere títeres, Dios quiere gente que realmente en su corazón tenga el deseo y la voluntad propia de servirle, no que lo hagamos ni por miedo a irnos al infierno, ni porque nosotros nos parece, sino que sea nacido de lo profundo de nuestro corazón el servicio a Dios, que sabemos que esto va a traer un resultado. Todo lo que usted haga para Dios siempre va a traer un buen resultado y va a ser agradable delante de su presencia.
Sigamos con el versículo siguiente. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora vemos, acá vuelve a decir, no os conforméis a este siglo, no vivamos conforme a los rudimentos que teníamos antes de conocer a Dios. No vivamos conforme a ellos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y acá es donde nosotros queremos pararnos. La transformación que viene de parte de Dios. ¿Cuántas vidas hoy en día están buscando ser transformados? ¿Cuántas vidas están esperando una transformación? Cuando nosotros decimos, esto no tiene solución, hay que transformarlo, ya no se puede mejorar, no se puede hacer ningún tipo de retoque con un pincelito, tocar, no, ya hay vidas que necesitan una transformación, necesitan nacer de nuevo. Nosotros, los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados y hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora bien, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una transformación que viene a través de la renovación de nuestro entendimiento. Ser transformados por Dios. Ahora, ¿cómo? Cuando nosotros entendemos que lo importante es la renovación, ahí es donde nosotros empezamos a comenzar ese método de transformación, de metamorfosis. Por eso dice, la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros entramos en una renovación del entendimiento, ahí, ciertamente ahí, es cuando empezamos a transformarnos. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Si nosotros no renovamos primero nuestros pensamientos, no nos podemos jamás cambiar nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cómo hacemos para renovar nuestra mente? Está bien, quedó claro. Si nosotros renovamos nuestra mente, nuestra vida instantáneamente se transforma como algo que es automático. Eso es claro lo que el apóstol está hablando. Pero habla de la renovación. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Cómo hacemos para renovarlo? Ahora, yo le invito a que leamos el libro de Hebreos, capítulo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto afirma lo que estamos hablando. Hebreos, en el capítulo 11. En el versículo 1 dice así la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos de nuevo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros sabemos que cuando nos suceden cosas, conocemos que estamos dentro de la voluntad de Dios, pero quizá no conocemos por qué. No sabemos el por qué nos suceden las cosas. No sabemos por qué perdimos un empleo. O por qué Dios no prefirió bendecirnos de esta manera y no de otra. O cambiar el rumbo de nuestra vida. No sabemos por qué Dios lo hace. Sí sabemos que estamos dentro de su voluntad. Porque una vez que nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida, Él se encarga de todos nuestros problemas. Pero no conocemos el fin quizás del propósito o de la voluntad de Dios por el que nos pasan las cosas. Entonces, ¿cómo hago para avanzar yo si yo no puedo ver la meta o el fin? No puedo. De ninguna manera puedo. Entonces, la única forma de poder hacerlo es a través de la fe. Porque dice que la fe es una herramienta, es la certeza de lo que se espera. No necesito tener lo que estoy esperando. Solamente puedo mantenerme en la espera. Y manteniéndome en la espera puedo estar firme. Por eso dice, la certeza, estar seguro de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Estar seguro de lo que espero y convencido de lo que no veo. Ahora, ¿cómo puedo estar convencido si no lo estoy viendo? Hoy actualmente se maneja este dialecto que dice, si no lo veo, no lo creo. Pero acá la palabra de Dios dice que la fe nos ayuda a estar convencido de lo que no vemos. Por eso es la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de lo que espero. Pero te mostraron, pero te dijeron que lo vas a tener, pero seguro que lo vas a alcanzar. Estoy seguro de lo que espero. Y también estoy convencido de lo que no veo. Sin embargo, más allá de que no lo veo, estoy convencido que lo voy a recibir. Ahora, hablamos de una renovación del entendimiento para poder ser transformado. ¿Cómo hago? ¿Cómo renuevo mi mente yo para empezar este sistema de transformación donde empiezo a agradar a Dios cada vez más? ¿Cómo hago? ¿Cómo renuevo la mente? A través de la fe. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver la fe con esto?
es claro. Cuando nosotros empezamos a través de la fe a creer a lo que Dios nos dice, nuestra vida empieza a cambiar. Lo fundamental es creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Yo creo en Dios, como hay muchas canciones en el mundo que hablan de yo creo en Dios, que yo creo en Dios y en un Dios poderoso, o yo sé que hay un Dios. ¿Cuánta gente dice yo creo en Dios, pero le creemos a Dios? Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando le creemos a Dios es porque no solamente creemos en Dios, sino que también creemos en lo que Él dice en su palabra, y que lo que Él dice para nosotros es bueno. Porque si nosotros rechazamos lo que Dios nos dice en su palabra, entonces no estamos creyendo lo que verdaderamente es Dios para con nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos en su palabra, vamos a tomar un ejemplo. Cuando yo creo la palabra de Dios, mi vida empieza a cambiar. Y un ejemplo que voy a dar. Yo maltrato a mi esposa porque yo soy el hombre machista que digo, en mi casa mando yo, y la mejor manera de demostrarlo es maltratando a mi esposa y a mi familia. Cuando viene la palabra de Dios y me habla, como en el libro de los Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando la palabra de Dios viene a mi vida y me habla de amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, con un amor trascendental que la mente humana no puede comprender, cuando tengo que amarla de esa manera, entonces yo tengo dos cosas: o sigo viviendo como yo creía que era, o me apodero de la palabra de Dios. Entonces, ahí comienza la fe. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿y será que no se me va a desmoronar todo cuando yo empiezo a ser así? Yo siempre fui así. ¿Será que a esta altura de la vida voy a cambiar y todo me va a ir bien? ¿O es tarde para cambiar? Y ahí empieza la duda. Entonces la palabra no puede transformar nuestra vida porque dudamos. Pero a través de la fe, que es una herramienta de parte de Dios, un don de Dios que Él nos dio desde el cielo para que nosotros podamos obtener todas las promesas, pero no solamente las promesas de Dios, sino que también la palabra de Dios. Porque no sirve que las promesas me lleven a tener una excelente calidad de vida y pueda tener adquisición monetaria, que pueda tener vehículos, mejor trabajo, mejor casa, porque Dios nos llamó a ser prosperados, sí, pero esa misma fe también nos tiene que servir para obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que transforma la vida. Usted puede tener 1.000.000 de pesos en el bolsillo y 100 pesos, pero va a seguir siendo el mismo. Hay gente que cambia, pero cambia por fuera, pero por dentro no puede cambiar. El único que puede cambiar una vida por dentro se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede cambiar una vida, es el único que puede transformar, y lo hace a través de su palabra. Esto no es que Jesús tiene una varita mágica que nos toca y cambiamos. No, esto es un método de transformación. Por eso la palabra dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es una transformación día tras día. ¿Y cómo hago? ¿Cómo me transformo? Renovando mi mente. ¿Y cómo renuevo mi mente? A través de la fe. Cuando viene la palabra y me dice, como dimos el ejemplo recién, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces yo creo a esa palabra, me apodero, y de un hombre maltratador paso a ser un hombre que obedece la palabra de Dios y amo a mi mujer y la cuido. Entonces, por la fe me apodero, no sé qué resultado va a traer. Toda la vida maltraté a mi esposa, le pegué, hice lo que quise. Hoy cambié por la palabra de Dios. Quizás hasta ni ella cambió, quizás ella está a espalda de Dios, pero yo creía la palabra y cambié. Entonces tengo esperanza que Dios me va a bendecir más allá de que ella esté lejos de Dios. Y entonces ahí empieza a actuar la fe, porque yo no estoy viendo resultados, sin embargo creo que Dios lo va a hacer. Es estar convencido de lo que no veo. Entonces, a través de la fe, yo me apodero de la palabra y mi mente empieza a cambiar. Entonces, mi mente se renueva, porque yo antes creía que la mejor manera era maltratar a mi esposa para que ella haga lo que yo le decía. Hoy mi mente cambió. Entonces yo hoy sé que la tengo que amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, mi mente cambió, ya no pienso como pensaba antes, ahora tengo una mente renovada. Ah, ahí está. Entonces yo empiezo a transformar, empiezo un método de transformación que viene a través de la palabra de Dios, y ahí es donde empieza el proceso de Dios. Y después, como dice el versículo siguiente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí es donde empezamos a entender la voluntad de Dios.
ahí es donde decimos, es por esto que Dios permite estas cosas, es por esto que Dios está haciendo, es por esto que Dios no me da lo que le estoy pidiendo, es por esto que Dios no sana a esta persona a la que estoy pidiendo, es por eso que Dios no me sana, es por eso que empezamos a entender los planes y la voluntad de Dios. Y ahí es donde entendemos que su voluntad es agradable y perfecta. ¿Cuándo? Cuando nos empezamos a involucrar, pero no de manera inconsciente, como si fuéramos un aparato, un dispositivo que lo prendemos y funciona mecánicamente. No, racionalmente, entendiendo voluntariamente que nos estamos metiendo en el proceso de Dios. Y a pesar de que sea un sistema doloroso, sabemos que va a traer un buen resultado. Por eso, mis hermanos, como dice la palabra de Dios, para que comprobéis el fin, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y no habla de conocerla la voluntad de Dios, habla de comprobar la voluntad de Dios. ¿Cómo la compruebo? Porque a mí me pueden decir, acá a la vuelta están regalando billetes de 100 pesos. Ah, sí, pero si yo no voy y me fijo, no lo compruebo, pero me guío de lo que me dicen. Pero acá de esta manera, como está hablando la palabra de un método de transformación, yo empiezo a comprobar, no ver, comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es bueno. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, es bueno, lo comprobamos. Entonces, cuando empezamos a comprobar su voluntad, ahí es donde seguimos, vemos el resultado y así como dimos el ejemplo del matrimonio, podemos hablar un montón de cosas. Podemos hablar, ¿cuántos hombres hay que le faltan el respeto a sus hijos? Porque creen que porque son los padres le pueden faltar respeto. Y la Biblia dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces, cuando yo entiendo esa palabra, creo que Dios va a hacer una obra. Si yo obedezco a su palabra a través de la fe, puedo creerlo. Por más que no veo el resultado, puedo creerlo. Mi mente se renueva porque yo empiezo a apostar a la palabra de Dios y ahí empieza una transformación. Y ahí empiezo a entender cómo empiezan a encuadrar las cosas. Digo, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pero cuando me animo a pasar este proceso, sin embargo, podemos decir un montón de cosas. Hoy en las iglesias se habla de un Dios de oferta. Se habla de un Dios, vení que Dios te va a dar esto, vení que Dios te va a dar el otro, vení que te va a dar la casa que perdiste, te va a dar el auto que querés, te va a dar el trabajo que a vos te gusta. Y ahí pareciera como que Dios está sentado en el trono y está repartiendo numeritos, como si fuera que Dios te va a dar todo lo que a vos te parece. Sin embargo, al no conocer la voluntad de Dios podemos decir miles de cosas. Después esas almas vienen, se acercan a Dios, ven que no tienen lo que ellos querían y se van y se perdieron, ya está. Para nosotros por ahí ya está. Lo peor de todo es que si no se arrepienten van a ir a una condenación eterna. Y nosotros, siendo ministros, teniendo la posibilidad de hablarle la verdad, lo dejamos pasar por alto. Esta es la verdad, lo que está en la palabra de Dios. No son nuestras suposiciones, nuestra idea humana. Esto que estamos hablando no se me ocurrió a mí, no fue inventado en cualquier rincón ni sacado de algún libro. No, está escrito en la palabra de Dios. Por eso todo lo comprobamos leyendo la Biblia. Entonces, al entender que no es hablar de un Dios de oferta, es hablar de la voluntad de Dios. Yo no sé si Dios te va a sanar, pero vení, porque Él tiene algo mayor que la sanidad, se llama salvación. Y es lo más importante, porque si el día hoy es tu último día, porque vas a partir de esta tierra, te vas derecho a la presencia de Dios. No sé si Dios te va a sanar, pero tiene algo mayor, es la salvación. No sé si Dios te va a dar ese vehículo que estás esperando, pero Dios te va a dar la fuerza. Y si tenés que caminar 200.000 cuadras, te va a dar la fuerza. Porque la palabra de Dios dice que a los israelitas en el pueblo, en Egipto, en el medio del desierto caminaron 40 años y dice que sus sandalias no se desgastaron. Ni su vestido tampoco se desgastó. Imagínense, nosotros usamos la ropa un tiempo nomás y se empieza a romper, se hacen agujeros, se deshilachan, empiezan a colgar los hilitos por todo lado. Ahora, la palabra de Dios dice que nunca se desgastó ni su calzado ni su ropa tampoco. ¿Por qué? Porque ellos tenían la confianza puesta en Dios. Cuando entramos a la voluntad de Dios, al proceso de Dios, quédese tranquilo. Pero no andemos, que Dios lo va a respaldar, pero no andemos ofreciendo que Dios te va, no sabemos qué es lo que va a hacer Dios. No conocemos la voluntad, pero estamos dispuestos a pasar el proceso. Cuando empezamos a pasar el proceso, conocemos la voluntad de Dios, vemos que es agradable y perfecta porque lo comprobamos y nos animamos a seguir viviendo esta vida. Entonces esto no se acaba nunca. Veo que a veces mucha gente por ahí le pudo haber dicho, ¿no te cansás de ir a la iglesia? ¿No te cansás? ¿Por qué no te quedabas un domingo en tu casa? ¿Por qué? Porque la persona que vive lejos de Dios piensa que es ir a la iglesia nomás.
no es ir a la iglesia, es entrar en un método de transformación donde nuestra vida pasa a estar de una mente completamente reprobada a ser la mente de Cristo, una mente completamente sana, donde nosotros empezamos a entender que todo lo que Dios manda es bueno. Es bueno, por más que no lo entendamos, todo lo que Dios manda es bueno, a pesar de muchas circunstancias. Y ahí, cuando empezamos a atrevernos, Dios en estos últimos tiempos, y con esto vamos terminando, Dios está esperando un pueblo que realmente, hablando mal y pronto, se la juegue toda. Un pueblo que vaya a jugarse y apostarse toda la ficha. No un pueblo que estamos en la duda, que si Dios, como un hermano que una vez dijo, tengo una lista grande a Dios para hacerle para este nuevo año que recién comienza. Porque con mi esposa hicimos una lista grande de todo lo que necesitamos y lo que le vamos a pedir. Ah, mire usted. O sea que Dios es una persona que es como un cajero automático, que usted va, toca un botón y le da lo que usted quiere. No es así. Dios no está esperando que nosotros le digamos qué queremos. Él sabe lo que usted quiere. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y después lo demás será añadido. Ahora, si nosotros que ya encontramos el reino de Dios, ¿cuánto más no nos va a dar las cosas que tienen que ser añadidas? Si para los que buscan el reino de Dios, Dios les tiene pensado añadirle lo que necesitan, ¿cuánto más nosotros que ya lo encontramos el reino? ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitemos? No necesitamos decirle a Dios, necesito esto, necesito lo otro, mi hijo necesita calzado y no se lo puedo comprar. No necesitamos decírselo. Él sabe que necesitamos, pero también sabe que nos dio una herramienta y se llama la fe, que por más que nosotros no veamos, sabemos que Dios va a responder. Por eso, mi amado hermano, yo lo animo en este día, a través de esta palabra que hemos compartido, que usted se medite ahí en su hogar, junto a su familia, y medite esta palabra. Anímese a entrar a la transformación de parte de Dios. Dios no es simplemente un Dios que te puede dar una bendición material o te puede sanar. Sabemos que lo puede hacer, sí. Para Él no hay nada imposible. Pero Dios está esperando que nos animemos a entrar al proceso de transformación. ¿Para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria, como dice el libro de Efesios que hemos compartido hace unos días atrás, para alabanza de su gloria, que todos puedan ver que nosotros, amado hermano, a pesar de que para muchos estamos locos, los evangelios, los aleluya, como quieran decir, que puedan entender que nosotros cambiamos nuestra manera de vida. No es que nos lavan la cabeza, no nos lava nadie la cabeza, ni el pastor, ni el hermano, nadie. Es la palabra de Dios que transforma nuestra vida y nos lleva a una felicidad eterna. Por eso, los saludo con la paz del Señor en este día, hermano, usted que ha estado compartiendo este video, y mi ruego al Señor es que esta palabra pueda producir fruto en cada uno de los corazones para la gloria de su nombre. Que el Señor lo bendiga y hasta la próxima edición. Amén.